En Viva las Noticias, el editorial de Roberto Ortiz. Bueno, como es normal, siempre tratamos que el editorial sea acorde a lo que vive Colombia y lo que está viendo Colombia en estos momentos es el tema del fin de semana, la encuesta que hizo la revista Semana, Blue Radio y Caracol Televisión, que la hizo Inbamer. Y antes de leer resultados y todo, en cierto sentido, el senador Robledo, que acabó de pasar por aquí en una entrevista que le hizo Aldemar Domínguez, dice que le parece sospechoso de que Germán Vargas Lleras repunte tanto, pero también hay que recordar que en la encuesta de la vez pasada también todo nos sorprendió que bajara como del 60%, no recuerdo bien, al 40% en imagen. O sea, no es normal, porque, o sea, como él dice que esto suceda, pero yo le quiero recordar al senador Robledo, quien me merece mi mayor respeto también por su poder de denuncia, que esto de las encuestas también es dinámica, como es la política en Colombia. O sea que de un mes a otro la gente, por cualquier cosa, puede cambiar de opinión. Lleva un silencio absoluto el vicepresidente Vargas Lleras, vicepresidente que ha estado pues ahí escuchando, ha estado detrás de la barrera, y este silencio pues le ha repuntado. Creemos de que dentro de poco va a lanzar su campaña presidencial, o sea, se ha desgastado menos con otros candidatos que ya han hecho su lanzamiento. Él en ningún momento, yo no lo he escuchado, inclusive un alcalde de aquí del centro del Valle que una vez le trató de insinuar algo de la presidencia, inmediatamente lo regañó, terminó como vicepresidente y desde ahí se guardó en sus cuarteles de invierno y preparando la campaña. Y entonces esos son los réditos que muchas veces da a veces guardar silencio, y en este caso una encuesta que le favorece. Pero antes de ir con los números de esa encuesta, yo le quiero decir a los estimados oyentes de Viva las Noticias que la encuesta se hizo con 1.200 personas y el senador Robledo dice que 500 no contestaron. Pues claro, esa es la que muchas veces la gente no sabe y no responde. Pero bueno, cada quien de acuerdo como le va en el baile, así mismo comentan el baile, ¿no? Eso es algo que se ha pues hecho muy famoso, esa frase: según como me vaya en el paseo, así vengo. Si la pasé bien, bueno; si disfruté el paseo, qué paseo tan rico; pero si no me la gocé, qué paseo tan malo. Entonces, esta encuesta que fue hecha con tarjetón, tarjetón quiere decir una tarjeta que le pusieron las caras de todos los candidatos, quienes podían pues verlos ahí y la gente podría votar. Y recordemos que para esta encuesta que se llama Gran Encuesta Presidencial del año 2018, y que tiene que ver con la que se va a realizar el próximo año, el 27 de mayo será la primera vuelta y la segunda vuelta será el 17 de junio. O sea que estamos prácticamente ya cerca de un año de que se realicen estas elecciones, y que va a elegir presidente para el periodo del 7 de agosto del año 2018 al 7 de agosto del año 2022, con una población que tenemos para ese momento, año 2018, de cerca de 50 millones de habitantes, con una población habilitada para votar, aproximadamente de 35 millones de colombianos que podrán participar. Sabemos que todos no participan. El candidato ganador debe obtener la mitad más uno en la primera vuelta del total de votos válidos; de lo contrario se realizará una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor votación. A mi entender, yo creo que nos vamos para una segunda vuelta, pues no hay un candidato fuerte que diga uno que en estos momenticos, a hoy, a no ser que el día de mañana salga un palo pues y diga pues ganó con la mitad más uno. Pero yo creo todo apunta para que el 17 de junio sea la segunda vuelta. Y ahí, repito, quienes saquen la primera y segunda votación irán a disputar. ¿Y quién será quien gobernará Colombia en los próximos 4 años? Recordemos que la reelección fue eliminada en la Constitución. Todos los escenarios, y vamos a dejar de último los pronósticos que sacaron esta encuesta, pero vámonos con otros temas candentes que sacó la encuesta de Inbamer.
que la gente pues ya ha conocido que va punteando Vargas Lleras. Pero dejemos eso para lo último y vámonos con temas trascendentales que nos pareció que debían la opinión pública conocer. Empecemos con los temas de paz. Ante la pregunta, ¿las negociaciones del gobierno Santos con el Ejército de Liberación Nacional van por buen camino o por mal camino? Por buen camino, opina la gente, 19%. Por mal camino, 69.8%. No sabe, no responde, 11.3%. O sea, la gente no le cree al Ejército de Liberación Nacional que quieren hacer un proceso de paz. ¿Y por qué no le creen? Porque es indudable que los pronunciamientos, los hechos que esta guerrilla ha tenido en los últimos meses, pues llevan al pesimismo de la gente en Colombia. Y recordemos también que ellos en las manifestaciones públicas dijeron que realmente ellos no creerían que alcanzarían a hacer la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. También la otra pregunta, la implementación del acuerdo entre el gobierno Santos con la FARC van por buen camino o mal camino. Y esto es lo que la gente piensa. Buen camino, 27%. Mal camino, 65.2%. No sabe, no responde, 7.8%. Entonces, repito, buen camino, el acuerdo, la implementación de los acuerdos con la guerrilla y el gobierno Santos. Buen camino, 27%. Mal camino, 65.2%. No sabe, no responde, 7.8%. Y yo creo que esta encuesta que fue realizada a comienzos del mes de mayo, pues todavía no tenía lo de el portazo que le dio, el muro que le colocó la Corte Constitucional de nuestro país al proceso de paz. Con esto que hizo la Corte, yo creo que le puso todavía más pesimismo al proceso de paz. Ningún proceso que se haga es fácil, y sobre todo estos procesos de paz que tienen amigos y tienen enemigos, pero entonces la gente duda de la implementación del acuerdo de paz. Pero viene una pregunta aquí que tal vez refleja lo que la gente en este momentico está pensando. ¿Qué pasaría si la FARC ponen un candidato a las elecciones presidenciales del año 2018? Y la respuesta fue la siguiente. ¿Votarían por un candidato de la FARC? Sí, 8.7%. 8.7%, o sea, menos del 10%. No, 88.6%. No sabe, no responde, 2.7%. O sea que, de todas maneras, sí me llama la atención de que estén cerca del 9%, o sea, colombianos que yo creo que son militantes de la izquierda. Pero la gran mayoría, en este caso casi un 90%, no votaría por un candidato de la guerrilla. Bueno, entonces eso son lo que trae todas estas encuestas y que hacen que la gente se forme su propia opinión. Y una pregunta que muchos estarán diciendo, bueno, ¿será que la hicieron o no? Y que es la siguiente, ¿cree usted posible que Colombia en un futuro pueda estar en la misma posición o situación de Venezuela o no lo cree posible? Para que la gente más o menos, la pregunta que lanzó la encuestadora Inbamer es que si Colombia en un futuro puede estar en la misma situación de Venezuela, y lo que respondió la gente fue lo siguiente, sí lo cree posible, 55.4%, no lo cree posible, 43%, no sabe, no responde, 1.6%. O sea, que aquí esta situación, la gente sí realmente piensa que Colombia puede llegar a parecerse a Venezuela, lo opina un 55% y un 43% cree que no es posible. O sea, que los colombianos pensamos que nos podría pasar en un futuro, y esto tiene que conllevar a que si llegara un gobierno de izquierda liderado por la guerrilla, podría pasar esto, porque recordemos que los integrantes de la FARC lo dicen cada rato en sus intervenciones. El modelo socialista de Venezuela es el que les gusta a ellos y lo han defendido. Entonces esto tiene que ver con los pronunciamientos que ha tenido la guerrilla y que hacen que Colombia llegue a comparar a nuestro país con Venezuela y a creer que en un 55% cree que esto puede pasar. Ante otra pregunta, ¿cree que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino? Repito, ¿cree que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino? Buen camino, 20.4%. Mal camino, 74.9%.
O sea, Innosae no responde a 5.6%, o sea, pesimismo total. Recordemos que hace poco que también salió una encuesta de Gallup y arrojó los resultados muy parecidos. Estamos siendo pesimistas los colombianos. Yo creo que el colombiano no es que sea pesimista, lo que pasa es que los hechos que hoy en día están mostrándose en nuestro país, los paros de los maestros, las huelgas en Buenaventura, en el Chocó, que ya el INPE se va a ir de huelga, bueno, tantas cosas que de pronto hacen que la gente no pierda el optimismo, pero que todo esto que los noticieros abren, que hay huelga en el Chocó, que en Buenaventura, que el INPE, que los maestros, que ya los empleados de la rama judicial se van a ir a paro, entonces eso hace que el pesimismo le llegue a la gente y diga, no, este es un país realmente que va por mal camino. Entonces esta encuesta refleja esa verdad, y esto también se debe a que el presidente Santos, pues, muchos de las promesas de campaña no ha podido cumplir. Sabemos que el bajón que tuvo el precio del barril del petróleo, pues, ocasionó y que Colombia, pues, tuviera que apretarse el cinturón. Pero la gente se pregunta y se dirá, bueno, ¿por qué a las FARC le están entregando todo? ¿Por qué luchan? Es como cuando aquí hablamos que todo lo que está consiguiendo es para el mío. Al gobierno nacional también le pasa lo mismo. ¿Por qué todo lo que quieren conseguir es para el proceso de paz? ¿Por qué es para los 15, 20 años que van a resultar todo de la vida civil de los guerrilleros hacia que Colombia deje de tener esta guerrilla en funcionamiento? Entonces, esto sí llama la atención de que la gente hoy en día está más pesimista que lo que estaba hace pues unos 2 meses. También, y miren que Aldemar, Fabio y oyentes, que pensamos que los partidos tradicionales en Colombia están dominando pues el escenario político en nuestro país. Y una pregunta que para mí es de las más importantes de esta encuesta, pregunta que me parece que es relevante y que tiene que ver con la afinidad partidista de los colombianos. O sea, pertenece usted a uno de los siguientes partidos que le voy a leer y usted atérrese de quién va liderando esta encuesta. Centro Democrático, 16.1, Partido Liberal, 14.8, Cambio Radical, 14.3, la Alianza Verde, 11.3, Partido Conservador, 9.3, Partido de la U, 8.7, Polo, 8.3, Independiente, 17.4. O sea, por eso le digo a nuestros oyentes que va liderando esta afinidad partidista el Centro Democrático, y eso también tiene que ver con algo que hace poquito un registrador con su propia firma de encuestadora dijo que ante la pregunta que qué partido ganaría las elecciones en Colombia, la mayoría de los encuestados, en esa encuesta que hizo hace como un mes, el señor, no recuerdo cómo se llama el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, el hombre de purificación en el departamento del Tolima. Que tiene, pues, ha tenido empresa de encuesta y ha tenido también oficinas de abogados que recuperan curules. Se hizo muy famoso, pues, siendo registrador. Entonces, coincide esto también con esa encuesta, que el Centro Democrático va liderando la afinidad partidista en Colombia. Y un partido que sí llama la atención, y como usted lo dice, Aldemar, y que tiende a desaparecer, es el partido de la U con 8.7, porque está muy bajo según esta encuesta que hizo Caracol Televisión, Blue Radio y la revista Semana. Temas que más preocupan a los colombianos. Temas que más preocupan a los colombianos. Primer lugar, el desempleo. Segundo lugar, salud. Tercer lugar, la corrupción. Cuarto lugar, la educación. Quinto, la pobreza. Sexto, la delincuencia común. Y séptimo, costo de vida. Hay otros ítems ahí, pero que realmente están muy bajitos. O sea, que los colombianos están preocupados porque no tienen empleo. Y segundo, porque la salud, pues, para nadie un desconocimiento de que realmente la salud que viven los colombianos es precaria, llena de corrupción. Nomás anoche veíamos cómo Noticias 1 presentaba que un medicamento que costaba para una enfermedad 96 millones y cómo un importador lo traía a 476 millones de pesos.
y que esto se hizo en complicidad, según el noticiero, con una médica que le pasó la fórmula al importador. Eso realmente, hombre, esto sí llama la atención. Eso coincide, don Roberto, con algo que decíamos el sábado. El decano de la Facultad de Salud de la Universidad de La Sabana denunció que los medicamentos que se consumen en Colombia y que dan las EPS son de la peor calidad y que no contribuyen para nada al mejoramiento o a curar a los enfermos en Colombia. Es una investigación de la Universidad de La Sabana de la Facultad de Salud. Y también otra denuncia, el 40% de los medicamentos que se venden en Colombia son falsos, o sea que a la gente le dan harina con un color, le echan anilina, lo dejan blanco, lo dejan verdecito, lo dejan morado. Hombre, esto es jugar con la gente, esto es jugar con la salud de los más necesitados, porque el que tiene plata pues se va ahí a una droguería de prestigio, que las hay aquí en la ciudad de Cali por lo menos, muchas marcas famosas, Cafán, Confandi, La Rebaja, pero por lo regular la gente que va a una EPS va a la medicina que le dan, la genérica que le dan las EPS, y me imagino que las EPS en ese grado de corrupción que tienen muchas, compran medicamentos pues de mala calidad, ojalá que no van a ser falsos pues, pero sí esto lleva a que la gente cuando va a una EPS le mandan por lo menos 50 pastas y usted los encuentra al mes en la misma circunstancia, llevados, enfermos. Entonces sí llama la atención de que el 40% de los medicamentos en Colombia sean falsos. Pero conozcamos también otras preguntas que hace la encuesta. ¿Conoce usted y tiene una opinión favorable o desfavorable de esta persona? Personajes de la vida pública en nuestro país. Empezamos por Germán Vargas Lleras. Lo conoce un 91.1, o sea que ya está llegando a su techo Germán Vargas Lleras. En cuanto a la opinión favorable, 50.6%, desfavorable 32.9%. Aquí repuntó porque recordemos que había una tendencia que el presidente Germán Vargas Lleras había estaba tocando imagen negativa muy alta. Aquí vemos que ya bajó y que la imagen positiva le aumentó. Repito, imagen positiva 50.6%, imagen negativa 32.9%. Le sigue Sergio Fajardo, lo conoce un 78%, imagen positiva 50.1%, imagen negativa 17.3%. Sigue Clara López Obregón, la exministra del Trabajo, la conoce un 83.7% y tiene imagen positiva del 45.7%, imagen desfavorable del 29.1%. Ahora vemos con un hombre que para mí va a ser candidato, pero que le está pidiendo al Partido Liberal que lo postule sin ir a ninguna elección, sino únicamente que lo lleve porque se lo merece, porque dice que es el negociador de la paz en nuestro país. Humberto de la Calle, lo conoce 80.4%, tiene una imagen positiva del 41.4%, imagen negativa del 28%. Marta Lucía Ramírez, la conoce el 75.8%, tiene una imagen positiva del 39.3%, imagen negativa del 25.9%. Claudia López, la senadora de la Alianza Verde, la conoce un 70.7%, tiene una imagen positiva del 35.4%, una imagen negativa del 24.2%. Gustavo Petro, lo conoce el 89%, 89.7%, tiene una imagen positiva del 35.1%, imagen negativa del 45.6%. O sea, es más grande la imagen negativa de Petro que la positiva. Le sigue, y que sabemos que puede ser un candidato fuerte del Centro Democrático, Luis Alfredo Ramos, lo conoce el 61.4%, tiene imagen positiva del 28.5%, imagen negativa del 22.2%. Y llegamos hasta Piedad Córdoba, 89% la conoce, tiene imagen positiva 23.6%, imagen negativa 58.3%. No nos quedemos aquí vamos a decirlos todos, porque después dirán que pronto somos selectivos. Juan Manuel Galán, 50.9% lo conoce, tiene imagen positiva el 22.2%, imagen negativa el 23.7%.
No sabemos por qué este joven Juan Manuel Galán, sabemos que es un senador que trabaja duro, que denuncia y que habla para que tenga una imagen negativa más alta que la positiva. Esto también puede ser tantos escándalos y tanta guerra sucia que le han hecho por la famosa fundación que tiene su señora madre, ¿no? Que me parece que es un hecho que no tiene nada que ver con la realidad. Vamos con el hombre que habló hace como media hora aquí, el senador Jorge Enrico Robledo, que es el hombre fuerte del Polo Democrático. Lo conoce un 53.1. Fabio, aquí y a mí sí me causa pues extrañeza que apenas lo conozca el 50% cuando es un senador que ocupa primeras páginas, hace debates fuertes y realmente es un senador muy reconocido en Colombia, que apenas lo reconozca el 53.1%, tiene una imagen positiva del 19%, imagen negativa del 22%. Bueno, polémico, Alejandro Ordóñez, lo conoce el 60%, tiene imagen positiva el 16%, imagen negativa el 32%. El que acaba de renunciar, el embajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, lo conoce el 45%, imagen positiva el 11%, imagen negativa el 22%. El ministro que todavía no ha renunciado, pero que sabemos que va a renunciar porque va a buscar alguna candidatura, lo conoce el 48%, tiene imagen negativa del 26%, imagen positiva del 10%. Y ahí siguen otras personas, siguen Carlos Holmes, Iván Duque, María del Rosario. Pero entonces aquí en esto de personajes que conocen de la vida pública, Germán Vargas Lleras también barre, seguido por Fajardo, Clara López, Humberto Lacalle, Marta Lucía Ramírez. Pero vámonos a personas que están hoy en día en cargos. En este caso el vicepresidente Óscar Naranjo. Usted tiene una imagen favorable de este personaje. Primero lo conoce el 60%, favorable el 31%, desfavorable el 20% de Óscar Naranjo, vicepresidente de Colombia. Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la República, lo conoce un 41%, tiene una imagen positiva del 14%, una imagen negativa del 17%. El contralor Edgar Maya Villazón, lo conoce un 35%, tiene imagen positiva del 9%, imagen negativa del 17%. El procurador Fernando Carrillo, lo conoce un 33%, tiene imagen positiva 7%, imagen negativa del 17%. Aquí, Fabio y oyentes, Lisi y Freddy, le preguntan a la gente, ¿conoce usted y tiene una imagen favorable o desfavorable de este presidente? O expresidente, puede ser también. Lo conocen, Álvaro Uribe lo conoce el 97.9% según pues esta encuesta. Tiene una imagen favorable del 57.9%, imagen desfavorable del 36%. Al presidente Juan Manuel Santos lo conocen el 99.8%. Tiene una imagen positiva del 34.5%, imagen negativa del 60.7%. A César Gaviria lo conoce el 85.1%, imagen positiva el 28.7%, imagen negativa el 45.5%. Andrés Pastrana lo conoce el 93.1% de los colombianos, tienen imagen positiva del 27.9%, imagen negativa del 56.6%. A Ernesto Samper Pizano tiene una imagen, lo conoce el 88.4%, tiene una imagen positiva del 25.6%, imagen negativa del 52.8%. Aquí, ante esta pregunta que de estos personajes, presidentes y expresidentes, barre Álvaro Uribe Vélez con el 59.9%. Y siempre la tendencia que ha mantenido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Fabio. Sí, señor. ¿Me repite la del presidente? Presidente Juan Manuel Santos, lo conoce el 99.8% y tiene imagen favorable del 34.5% y tiene una imagen desfavorable o negativa del 60.7%. Esa ha sido la tendencia que ha tenido el presidente Juan Manuel Santos. Entonces, Fabio y oyentes, sigue siendo pues el personaje de moda Álvaro Uribe Vélez. Así también sucedió una encuesta que salió hace poco también, donde registraron 49%. Un líder de opinión, y hay que reconocérselo que no ha pasado de moda, se mantiene, porque es una persona muy activa tanto en redes sociales como en la polémica. Recordemos ese debate que tuvo con el senador Cepeda,
donde lo atacó por unos riegos que estaba pasando en su finca por allá en la costa Caribe. Inmediatamente ripostó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien le dijo, mire, cuando vaya por allá, vaya y lleve a sus amigos, los de la FARC. Entonces esto causó pues que la gente, que inclusive el senador Cepeda, en vez de enojarse, soltara una carcajada. Ahora sí vamos a ver, Fabio, lo que arrojó la encuesta de Inbamer, que es lo que la gente a veces se pregunta, bueno, pero los resultados, ¿cuáles son realmente? Pues le queremos señalárselos, así como lo sacó la revista Semana, Caracol y Blue Radio. En primer lugar, figura Germán Vargas Lleras con el 21.5 para ser el presidente si las elecciones fueran el próximo domingo. Le sigue Gustavo Petro con el 14.2%, pero recordemos que Gustavo Petro, pues primero tiene que aliviar unos problemas de unas sanciones que tiene por más de 200 mil millones, Fabio, no recuerdo bien. Sí, señor, pero sobre todo que lo impediría, ¿no? Tiene que buscar esa plática con urgencia. No, pues imagínese en dineral que un hombre socialista, un hombre luchador como él, que va a tener esa plata. Le sigue también Sergio Fajardo con el 10%. Clara López Obregón, 8.4. Luis Alfredo Ramos, 7.7. Aquí, y sin decir que es candidato, mire cómo repunta el señor Ramos. Fabio, es un repunte. ¿Cómo será pues cuando salga? Hay que tenerlo ahí en la lista, que para mí la final va a ser Germán Vargas Lleras en primer lugar, y quien pasaría a segunda vuelta podría ser este señor Luis Alfredo Ramos. Luego sigue Marta Lucía Ramírez con 6.5% de la intención de votos si fuera el próximo domingo. Luego aparece la senadora de Alianza Verde, Claudia López, con el 6%. Luego Humberto de la Calle con el 5.4%. Quiere decir que en medio de todo esto, en medio de la negociación que tuvo con la FARC, no le dio ningún rédito para que Humberto de la Calle, como todo mundo creería que esto lo dispararía a la presidencia, vemos que no. Lo mismo con el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien tiene el 4.9%, y sigue Jorge Enrique Robledo con un 4%, luego está Piedad Córdoba con 2.8%, y el recién renunciado embajador de los Estados Unidos que tenía Colombia allí en este país, Juan Carlos Pinzón, con 2.4% la intención de voto. ¿Qué pasaría, según esta encuesta, si los candidatos que pasaran a segunda vuelta fueran los siguientes? El primer escenario, Germán Vargas Lleras con Humberto de la Calle, que haría así según la encuesta. Germán Vargas Lleras ganaría la presidencia con 63.8%, Humberto de la Calle quedaría con 24.1%. Ahora veamos el otro escenario que plantea la revista, entre Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro si fueran a la segunda vuelta. Ganaría Vargas Lleras con el 58.8%, quedaría Petro con el 30.4%. Vayamos a otros escenarios, con Luis Alfredo Ramos, si pasara también a la segunda vuelta. Germán Vargas Lleras 61.6% y Luis Alfredo Ramos 26.9%. Vamos a otro escenario que en este caso sería con el segundo en la encuesta, que sería con Fajardo. Germán Vargas Lleras en la segunda vuelta obtendría el 57% de los votos y Fajardo el 34.5% de los votos segunda vuelta. Y uno con Clara López, la ministra del Trabajo. Vargas Lleras 56.5%, Clara López con el 34.5%. ¿Y por qué lo hace esta encuesta? Lo coloca a Germán Vargas Lleras contra todos y no unos contra otros, porque también los colocó. Es porque Germán Vargas Lleras gana esta gran encuesta que hace Inbamer y que la hace para 3 medios muy importantes en Colombia. La conclusión, oyentes y compañeros de la mesa, que las cosas en Colombia son dinámicas. Unas encuestas hace 3 meses, sin renunciar Germán Vargas Lleras a la vicepresidencia, iba ganando las encuestas. Mes y medio después salió una encuesta y apareció pues que había caído brutalmente. Cuando digo brutalmente es que ha caído en un 20%. Y mes y medio después aparece esta encuesta de Semana, Blue Radio y Caracol Televisión, donde repunta. Y para nadie es un secreto que en las calles, cuando usted como ciudadano le pregunta a una persona quién va a ser el presidente
de este país, la gente contesta solita, Germán Vargas Lleras. Eso no lo estamos inventando nosotros aquí, sino que es el sentir de la gente. Veamos que ese sentir de la gente, ese presentimiento de la gente se haga realidad, si es que así pensamos los colombianos, porque la trayectoria que mostró Germán Vargas Lleras como vicepresidente frente a la entrega de viviendas, entregó más de 100.000 viviendas al Aldemar, creo que alcanzaron a entregar como 140.000 viviendas, y el tema y tuve la ocasión porque como vicepresidente me invitó a muchos eventos donde llegaba y la gente lloraba, la gente recibía su casita, que no era carreta, no era pantalla, sino que era realidad. La gente recibía ahí mismo las escrituras. Solo cuando me invitó y en su calidad de vicepresidente y yo como líder político de la región me invitó y fui y lo acompañé. También lo acompañé en las invitaciones que me hizo para conocer pues el desatraso que tenía la vía al mar. O sea que es un vicepresidente que fue ejecutivo y todo el mundo conoce su talante. Que puede tener fallas como la tiene todo el ser humano, su fuerte carácter, que creemos de que debe someterse a una terapia intensa para que pueda realmente entender los problemas de un país que, pues como está hoy en día, está un poco incendiado con miles de problemas, pero nadie le puede desconocer a Germán Vargas Lleras, pues ese hombre ejecutor, ese ejecutivo, que si llega a la presidencia, si lo hizo como vicepresidente, dice la gente, pues cómo lo hará como presidente, pero no hay que desconocer que detrás de él vienen hombres importantes como Petro, de la Alianza Verde, como Claudia López, el mismo Jorge Robledo, Humberto de la Calle. A un año de las elecciones, podemos decir que Colombia ya está mostrando una tendencia. Faltará mucho por recorrer, porque el Centro Democrático todavía no ha escogido candidato y con el respaldo de Uribe cualquier cosa puede pasar. Para mí, el veredicto final va a ser un candidato del Centro Democrático y que creemos que puede ser el señor Ramos, y un candidato que sería Germán Vargas Lleras, acompañado por todos los partidos, en este caso Alianza Verde, el Polo Democrático y otros partidos, Partido Conservador y Partido Liberal, a no ser que pase algo extremadamente, pues que uno diga que cambió, porque para poderle ganar a Álvaro Uribe hoy, si van varios candidatos, créanme de que el presidente lo pone Álvaro Uribe Vélez en el año 2018. Entonces, ahí están las cosas servidas. Vendrán muchas encuestas y ya haremos las lecturas en su momento, Fabio, Aldemar, y esta es mi apreciación de que la segunda vuelta va a ser entre Germán Vargas Lleras y el candidato Ramos, que va a estar contando con el respaldo del Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez. ¿Y qué sucedería, discúlpame Fabio, qué sucedería si resurge el nuevo liberalismo? No lo veo por dónde, no lo veo. Sí, es que, miren, si Humberto de la Calle está pidiendo que realmente se le entregue el aval para ser el candidato del Partido Liberal, que esto le daría herramientas para poder disputar, pero recordemos que hay precandidatos como Aison Delgado, que lo entrevistamos aquí, Juan Manuel Galán y otras personas que están ahí que reclaman su derecho a hacer una consulta y que la gente liberal de Colombia le diga cuál es el que quieren que lo represente. Entonces no vemos claro dónde pueda surgir un nuevo liberalismo en Colombia. Todo apunta para que esas dos tendencias, Centro Democrático encabeza un candidato, Álvaro Uribe Vélez, y el candidato Germán Vargas Lleras, que en esta encuesta arranca muy fuerte, Fabio. Bueno, a las 8:18, el editorial de don Roberto Ortiz. Nos pueden llamar al 518-3028 sobre este tema de palpitante actualidad, sobre los posibles definiciones en la presidencia de la República. Va mi primera pregunta, don Roberto, que están ácidas todas, pero va la primera. ¿Usted por qué descarta la posibilidad de que el Centro Democrático también esté con Germán Vargas Lleras? No, porque dos fuerzas fuertes difícilmente se van a sentar pues a unirse, yo no creo. Y además porque los otros partidos, el partido de la U, el Partido Conservador, el Partido Liberal, no tienen la fuerza para tener un candidato propio que vaya a la final. No lo veo por ninguna parte. Pues esperábamos que Humberto de la Calle repuntara, pero imagínense en que va entre los últimos lugares ya, y además con esto del fast track que la Corte Constitucional le puso un muro, todavía enredó más el panorama del proceso de paz en Colombia.
de la implementación de los acuerdos. Entonces, yo creo que aquí la tendencia, y se acordará, ojalá que esté equivocado y que otras fuerzas puedan resurgir, pero todo apunta para que ese 17 de junio, en la segunda vuelta, sea Germán Vargas Lleras y un candidato que ponga el Centro Democrático. Y en ese camino, según la encuesta, Germán Vargas Lleras sería el presidente de este país. Y Fabio, y hay que entender una cosa, la gente dirá, y yo sé que muchos oyentes miran, no, pero es que ese señor, pero es que en Colombia, recuerden que si votara toda la población, la cosa sería distinta. Aquí una persona lo puede querer el 50% y el 50% lo puede odiar, y con eso puede ser presidente cualquiera de los que están ahí. No se necesita tener el 100% de las cosas. Sí, señor, porque todo el mundo no vota. Discúlpame un segundito, don Roberto, hagamos un paréntesis porque nos atiende a esta hora el alcalde de Buenaventura, Eliezer Arboleda. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, Aldemar, y muy buenos días a Roberto Ortiz, y buenos días, Fabio. ¿Cómo me les ha ido? Pues, alcalde, muy bien, preocupados, por supuesto, por lo que ha pasado en Buenaventura, por el paro cívico. ¿Cuál es el informe oficial que usted tiene de todo esto que ha pasado en este paro cívico? Usted, que es la primera autoridad del puerto de Buenaventura. A ver, ahí son varios elementos. El primero es que tan pronto me enteré de lo del paro cívico, lo primero que hice fue convocar a los organizadores. Una vez me reuní con los organizadores, toqué puertas con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, para ver cómo nosotros, por medio del diálogo y la concertación, no se diera lo del paro cívico. Muestra de ello, vinieron algunos funcionarios del gobierno nacional, algunos ministros y altos funcionarios. Desafortunadamente, en esa primera venida, que fue el 9 de mayo, no se pudo establecer los diálogos que hubieran permitido de que el paro no se diera. Una vez se da el paro el 16 de mayo, inmediatamente llamo al gobierno nacional, porque estuvimos en contacto directo con el gobierno nacional, y el día 17 en una comisión de Bogotá. Y trabajamos el día 17 y día y parte de la noche. El día 18 en la mañana también nos reunimos, pero no se pudo llegar a ningún acuerdo y se levantó la mesa de diálogo que teníamos con los organizadores del paro, el gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno distrital. Pero siempre nosotros como alcaldía distrital lo que hemos estado buscando es el diálogo y la concertación con nuestros hermanos. El paro cívico tenía una finalidad de ser un paro pacífico, como lo habían manifestado los organizadores del paro. Inclusive por todos los medios, yo les decía a los organizadores del paro, y también se los decía a ellos en reunión, que yo les iba a hacer respetar lo que decía la Constitución y la ley, que ellos iban a tener el apoyo de nuestras autoridades, pero que hicieran su paro pacífico como ellos lo habían manifestado, sin vías de hecho. Siempre lo que le habíamos manifestado a ellos, que no podrían actuar en vías de hecho. Desafortunadamente, al realizar el paro, pues bloquearon muchos sectores, y al bloquear muchos sectores, llegó el día viernes que se presentó lo que ya ustedes conocen. Pero el paro cívico, la verdad es que tenía su finalidad de ser un paro pacífico, y así estaba planteado. Desafortunadamente, en el paro cívico quisieron utilizarlos unos politiqueros y le cambiaron el rumbo del paro político. Mientras los organizadores decían, este es un paro en contra del gobierno nacional, los organizadores políticos iniciaron a decir, bueno, este es un paro también en contra del alcalde de Buenaventura. Entonces iniciaron a desinformar a la comunidad. Entonces cuando iniciaron a desinformar a la comunidad, lo que la comunidad pensó fue, es que si el alcalde no está a favor del paro, está en contra del paro. Entonces los actores políticos iniciaron por las redes sociales, que si bien es cierto la tecnología es muy importante y muy buena, las redes sociales la utilizan algunos es para hacer daño. Y de igual manera iniciaron a hacer daños por las redes sociales, iniciaron a hacer daño por algunos medios radiales, y lo que la comunidad hizo fue como malentonarse, porque ellos desinformaron a la comunidad. Algunos ex candidatos a la alcaldía y unos que se hacen denominar precandidatos. Entonces desinformaron a la comunidad. Al desinformar a la comunidad, cuando el SMAT se mete,
a desbloquear los puntos que ellos tenían bloqueados, unos grupos inician a hacer vandalismo, unos a meterse a la 14, otros a meterse a Olímpica, a meterse a los diferentes comercios de Buenaventura y la casa de mi familia. O sea que formaron varios bloques. Parece ser que ya lo tenían premeditado. La casa de mi familia la tumbaron, la arrasaron, se llevaron todo, mueble, televisor, todo, hasta los baños se los llevaron. Un negocio también que tenía un hijo mío también lo arrasaron el comercio de Buenaventura. Pero yo, como les reitero, los politiqueros que se metieron al paro cívico son también culpables de esto, porque el paro, la finalidad era un paro pacífico. Ellos están haciendo, exigiéndole al gobierno nacional algunas cosas, pero yo les he dicho a ellos, y se los digo a ustedes públicamente, el gobierno nacional sí está haciendo inversiones en Buenaventura. El gobierno nacional ha venido haciendo inversiones en Buenaventura. Desafortunadamente el problema de Buenaventura viene hace muchos años, y hoy lo que estamos diciéndole a los organizadores del paro es, ustedes sí pueden hacer sus exigencias, y ustedes tienen todo el derecho de reclamar. Lo que le estamos diciendo es de que lo mejor es la concertación y el diálogo, y a eso es lo que hemos querido que ellos entiendan, que sigamos el diálogo, que sigamos la concertación con el gobierno nacional. Mire, esto que ocurrió el día viernes en Buenaventura, nunca había ocurrido. Y ha ocurrido, como le digo, no directamente por el paro cívico, sino por los actores políticos que le cambiaron la intencionalidad del paro cívico, hablando mal del señor presidente, hablando mal de la señora gobernadora, hablando mal del señor alcalde, y los verdaderos organizadores nunca estaban hablando de esa manera, sino que estaban diciendo era el gobierno nacional le estamos exigiendo esto y esto. O sea, muy puntuales en sus exigencias, y la voluntad e interés de ellos era que siguiéramos dialogando y concertando. Señor alcalde de Buenaventura, Eliezer Arboleda, muchas informaciones, como usted dice, a través de las redes sociales. En una de ellas se decía, por ejemplo, que se habían ingresado a la casa de uno de sus hijos y que éste había matado, que había disparado contra esas personas que allí ingresaron y que habían muerto 2 personas. Se habla de N cantidad de heridos. ¿Cuántos son los heridos y cuál es la realidad? Si hay heridos, si hay muertos, ¿cuál es ese balance? A ver, les cuento. Cuando a la casa de mi hijo, yo pienso que me fueron más de 400 personas. Imagínense, y una persona para como 400 personas pudiera hacer algo. Entonces el muchacho le tocó tirarse por la parte de atrás. Cuando iniciaron a romperle la casa, le tocó que subirse una terraza, un tercer piso y tirarse por detrás. Como habían tantos bandidos y tanta gente armada, no sé qué pudo haber pasado entre ellos, porque iniciaron a sacar los televisores, la moto, la cama, pues iniciaron a pelear inclusive entre ellos mismos. El uno por llevarse una cosa y el otro por llevarse la otra. O sea que su pelea la tenían entre ellos en la calle. Pero primero, que mi hijo nunca maneja armas, y segundo, que mi hijo le tocó tirarse por detrás. Y el muerto apareció como a 150 metros de la casa de mi hijo. O sea que eso es una, como le digo, de las versiones malintencionadas que hacen esos actores políticos. O sea que eso nunca ocurrió en la casa de mi hijo. Sí ocurrió, parece que sí ocurrió cuando en el desorden, que tenían más de como 500 personas metiéndose en una casa. Y a mi casa también. El negocio de mi hijo también lo desbarataron. Cogieron el negocio de mi hijo y se lo llevaron todo. Mi casa alcanzaron a echarle gasolina para prenderla. ¿Ya? Alcanzaron a echarle gasolina, gracias a Dios no alcanzaron a prenderla. Entonces, como le digo, esos actores políticos, y usted los ve, son los que le han hecho daño a Buenaventura. Y les cuento por qué es el tema de los actores políticos. Para nadie es un secreto que en Buenaventura venían manejando un tema que ustedes conocen, los estudiantes fantasma. ¿Cierto que conocen eso? Por supuesto, lo de los estudiantes fantasmas que denunció el propio Ministerio de Educación. Claro, de los cupos de educación. Entonces, cuando yo llego, tenían contratado más de 30.000 estudiantes, póngale cuidado. Fantasma, había muchos estudiantes fantasmas. Cuando yo llego, mire, por ejemplo, colegios que según la Fiscalía
por ejemplo, tenían capacidad para 500 estudiantes y parecían contratando 1.500, como por colocar un ejemplo. Entonces, cuando yo llego, yo lo primero que hago es cerrar esa brecha. Yo no voy a contratar la educación pública así como la tienen. Inicio a hacer un estudio y única y exclusivamente podíamos contratar 7.162 estudiantes. De los de más de 30.000 contraté 7.162. Se incomodaron, a punto que iniciaron a amenazar. Les cerré esa brecha. Hoy ya en Buenaventura no hay estudiantes fantasma. Entonces, ¿qué hice? Al quitar los estudiantes que estaban en las instituciones no oficiales, lo que hice fue algo que se llamó matriculatón. Esa matriculatón personalmente me tocó ir a las casas, de casa a casa, para los estudiantes que no estaban matriculados, matricularlos en las instituciones oficiales. Esos estudiantes los logramos vincularlos a las instituciones oficiales. Un promedio de 11.000 estudiantes aumentamos en las instituciones oficiales. Otra cosa que les incomodó a los políticos, algunos políticos, algunos. La oficina de rentas, en lo que se trata del predial, la plata no llegaba al municipio, lo que llegaba era muy poco. Había una ventanilla siniestra. Entonces ¿yo qué hice? Inmediatamente cambié al director de rentas. Inmediatamente lo cambié. Al cambiarlo, aumentamos un promedio de 70%. Mire, nosotros al mes de abril, hablando de la administración pasada, 2015, 2014, 2013 y 2012, por ejemplo, el recaudo eran de 30.000 millones de pesos, 20.000. Y nosotros en abril del 2017 tenemos más de 70.000 millones de pesos. Mire la diferencia. Entonces también le cerré esa brecha a esos que venían robando la plata del predial. Otro tema que les disgustó a ellos: les daban los contratos y la plata la utilizaban en otras cosas. Nunca hacían las obras, también los denuncié. Por ejemplo, el tema de Acuaparque, que ustedes lo conocen, como para refrescarle algo rápidamente. Una obra que les entregaron el 94, casi 95%, y vaya, mire la obra. Vaya usted, mire la obra. Entonces yo los denuncié. Y he denunciado a muchos de esos que se han estado beneficiando de la plata del Estado. Entonces ellos están muy incómodos con eso. Entonces, como están incómodos por eso, lo que están haciendo es desinformar a la comunidad, que es que el alcalde es esto, que el alcalde es el otro, y se pusieron como a querer pelear con la comunidad, y muestra de ello lo que se vio el día 19. Pero son unas personas que están desinformando a la comunidad. Ellos piensan que aún estamos en campaña política. No han podido aceptar de que las elecciones las perdieron. No han podido aceptar. Alcalde de Buenaventura, Eliezer Arboleda, le saluda el empresario y analista de Viva las Noticias, Roberto Ortiz. Buenos días, alcalde. Lamentable la situación que vive el puerto, pues que también es Valle del Cauca, sobre todo gente que vive en mucha pobreza. No necesitamos ir para allá pues a cada momento para saber lo que la gente siente, porque cuando hemos ido pues lo hemos visto y a través de los medios se puede mirar. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente: para acabar con este paro, para mí, yo pienso que el presidente, así como fue en elecciones allá, le prometió al pueblo, donde el 80% de los bonaerenses votaron por Juan Manuel Santos, ahora el presidente debe ir con sus ministros, hacer un consejo de gobierno y las cosas que ofreció, pues inmediatamente comenzar a ejecutarlas. No le veo otra salida, alcalde. A ver, yo debo reconocer que el gobierno nacional sí está haciendo inversión en Buenaventura. También tengo que reconocer que entre las peticiones que está haciendo el Comité del Paro, hay muchas cosas que ellos tienen razones, pero son temas de diálogo y de concertación. Lo otro es que el gobierno nacional sí envió los ministros. Mire, el 9 de mayo, por petición que hice y hicimos con la señora gobernadora, entre ministros y altos funcionarios vinieron 16 personas, ministros y altos funcionarios. Desafortunadamente esa reunión no se logró lo que se quería. Dos, el señor presidente envió ministros y otros de altos funcionarios con autonomía para negociar. No se pudo llevar a cabo. Quiero significarles que sí ha habido la voluntad del señor presidente. Inclusive ayer en la tarde hablé con el doctor Prada. Me dijo que se reunían hoy a las 8 de la mañana con el presidente y de ahí se van a tomar las decisiones, a ver cuándo vienen ministros. Inclusive me dijo el doctor Prada, dígale a los organizadores del paro qué ministros quieren que vayan para traer.
Entonces sí hay la voluntad del señor presidente en el diálogo. Pero miren ustedes, en el 2013, el hospital departamental, hoy hospital distrital, fue liquidado. En el 2013. Lo cerraron en la administración pasada. ¿Y qué ocurrió? Con el compromiso que el hospital en 6 meses iniciaba a funcionar. Se fue parte del 2013, se fue el 2014, se fue el 2015 y el hospital aún cerrado. Hoy en nuestra administración es que estamos haciendo la remodelación y la adecuación para ahora en septiembre iniciar a funcionar el hospital segundo nivel y algunos servicios del nivel 3. Pero eso lo hicieron en la administración pasada y esos mismos, algunos de ellos, son los que estaban desinformando a la comunidad. Y usted los ve en el paro y son ellos que acabaron con la salud de nosotros los bonaerenses. Algunas personas que usted vio en el paro son los que tenemos la dificultad del agua, que trajeron a Hidropacífico a Buenaventura. Hidropacífico llegó a Buenaventura con la cédula de ciudadanía, una empresa que tenía como 2 o 3 días de la creado. Y ahí estaban, ahí, es de lo que andan desinformando a la gente. ¿Ya? Y algunas personas, por ejemplo, en el tema de los contratos, también andaban allí, porque lo hemos denunciado. Entonces, de esas personas no podemos esperar buen comentario, porque les cerramos la brecha. No podemos esperar buen resultado o buenos comentarios de esas personas que venían utilizando el predial. No podemos esperar buenos comentarios de las personas que tenían esa cantidad de estudiantes fantasma. Entonces, en Buenaventura no es que haya sido fácil las cosas, no son fáciles porque la gente se incomoda cuando uno le cierra las brechas y ustedes entenderán. Es que mire, de 33,000 estudiantes a 7,000, ¿dónde están los 26,000? ¿Cierto? De que se venían recaudando 30,000 y que ahora se estén recaudando 70,000, ¿dónde estaba el resto de la plata? Entonces eso crea ronchas, crea incomodidades y por ello utilizan para hacer daño. Hablaban de elecciones atípicas, ahora ya hay que hablan de revocatoria de mandato. O sea, en Buenaventura, si bien es cierto, tenemos necesidades y las estamos gestionando para solucionarlas, también sabemos que hay unos actores políticos que lo que andan buscando es hacer daño o aprovecharse del río revuelto. Buscando desestabilizar una administración, una alcaldía, que lo que estén luchando por el deporte, por la salud, por la cultura, por la educación, y ya tenemos los resultados, Alcalde, le pregunto a Freddy León, una inquietud, el distrito es especial, pero se denuncia que no se ha reglamentado, faltan unos acuerdos distritales. ¿Ello ayudaría de pronto a que haya soluciones sociales directas, pues, si se hace reglamentación? A ver, les cuento. Sí es cierto que falta reglamentar algunos artículos de la ley 16-17, pero el hecho de que eso se reglamente no quiere decir que el distrito va a tener más plata. Inclusive, la ley, hoy, ser distrito, no tenemos mayores recursos, eso no es cierto, que la gente piensa que uno va a tener más plata, eso no es cierto. Es lo contrario, nos cuesta más. ¿Por qué nos cuesta más? Porque hay que contratar unos alcaldes menores. O sea, la estructura tiene que responder el distrito. La estructura es más grande, o sea, eso inclusive nos cuesta más. Hay que darle el 10% a los alcaldes menores de nuestros recursos, de los recursos propios. De ahí hay que pagarle a los ediles, sucesiones. En otras palabras, hay que montar una estructura. Entonces, eso es más costoso aún. De pronto, en Aurora, era muy importante ser distrito, pero hoy ser distrito demanda más gastos. Alcalde, ¿quién dio la orden para que el SMAT atacara a la población? Porque se dice, alguien dio la orden para que atacara a los que estaban protestando. Les cuento, siempre me opuse al ataque del SMAT. Siempre le dije al gobierno nacional, en cabeza del general Nieto, le dije, no estoy de acuerdo con el SMAT en Buenaventura. Sigamos la concertación, sigamos el diálogo. Yo estando en reunión con los organizadores del paro cívico, la señora procuradora de Buenaventura, el defensor del pueblo, una señora de las Naciones Unidas, el personero, cuando me enteré que habían desbloqueado la Delfina, el SMAT había desbloqueado la Delfina. Delante de los organizadores
Y de las personas que ya le mencioné, llamé al general Nieto. Y le dije al general Nieto que por qué estaban desbloqueando a la fuerza. Me dijo que es una orden que ya hemos impartido allá. Le dije, no señor, ustedes no me pueden poner a enfrentar mi comunidad con la policía. Le pido el favor que suspenda eso mientras yo me termine de reunirme con los organizadores del paro. Me dijo, alcalde, voy a suspender eso, pero ya se habían tomado la delfina, ¿no? Me dijo que iba a suspender la parte urbana. Le dije, deme 2 horas mientras yo termino de reunirme con los organizadores del paro. Me dijo, no, alcalde, la orden ya está dada, no puedo darle 2 horas, voy a darle 1 hora porque tenemos que desbloquear la vía. Entonces le dije, bueno, listo, deme la hora. Entonces le manifesté a los organizadores del paro, mira, ellos estaban escuchando allí porque cuando hablé con el general estaban todos los organizadores del paro. Me dijeron que se iban a ir a reunir y que en esa hora ellos me daban la respuesta. Si levantaban en los bloqueos, no los levantaban. Al ver que a la hora no me llamaban, yo llamé a los organizadores del paro, exactamente al padre John Reina, como a la 1:30. Me dice el padre John Reina, alcalde, la comunidad dice que no va a desbloquear la vía. Nosotros llamamos bloqueo de vía, ellos llamaban puntos de encuentro. Pero el bloqueo de la vía porque no podía pasar ningún vehículo. Todos los puntos estaban bloqueados. Ellos nos llaman puntos de encuentro. Entonces me dijo el padre John Reina que no. Estando almorzando, más o menos, ya se acercaban 3 horas del general haberme dado el espacio, me llegó el coronel del Valle, donde yo estaba almorzando. Me dijo, al fin que dijeron los del paro cívico. Le dije, los del paro cívico me dijeron de que no iban a desbloquear. El coronel González me dijo que dijeron que no iban a desbloquear. Le dije, entonces, alcalde, ¿qué hacemos? Le digo, mire, yo lo que sigo pensando es que tenemos que dialogar. Dialoguemos, llamemos de nuevo a presidencia para que dialoguemos. Me dijo, no es que yo tengo una orden, y yo tengo que cumplirla, me dice el general, me dice el coronel. Yo tengo una orden de mi general y él me dijo que suspendiéramos hasta que hablara con usted y ya no puedo suspender más. Le dije, no hagamos eso. En síntesis, esa es una orden que vino a nivel nacional, el general Nieto le dio la orden para que el ESMAD desbloqueara la vía. Pues al desbloquear la vía, pues usted sabe que van a desbloquearla a la brava y parece que hubo el enfrentamiento con la comunidad. Alcalde, ¿es cierto que ya quienes saquearon establecimientos comerciales y otras casas, entre ellas la de su familia, han comenzado a devolver los artículos que se llevaron? Sí, señor. Porque efectivamente la policía inició a hacer allanamientos. Han encontrado muchas cosas en algunas casas. Y hay otros, como están viendo ya la presencia de la policía, están entregando las cosas. Otros las están tirando a la calle. ¿Ya? Pero sí, de todos esos sectores que bloquearon, que hicieron esos hurtos, son muchas de las cosas que ya están apareciendo. Pero es mucho los daños que hicieron y mucho lo que se hurtaron, ¿no? Entonces, vamos a ver hasta qué punto se alcanza a recuperar de esos daños que hizo esos vándalos a esos centros comerciales. Alcalde, no sé si decirle buenos días en este vacío, en este dolor que uno tiene por Buenaventura. Le habla Fabio Larraondo. Mi pregunta es, alcalde, en medio de este panorama, ¿qué tanta gobernabilidad hay en este momento en Buenaventura? ¿Qué tanta qué? La gobernabilidad, ¿cómo está? No, bien, la gobernabilidad no se ha perdido ni la vamos a perder. Aquí nosotros, como alcaldía distrital, tenemos una autonomía que nos da la Constitución y la ley. Lo otro es que ya ustedes conocen de que en el tema del orden público, el gobierno nacional, en cabeza del ministro de Defensa y sus generales, tienen autonomía en el tema del orden público. Y yo pienso que es inclusive el artículo 189, numeral 4 de la Constitucional. Entonces yo pienso que ellos utilizaron constitucionalmente su autonomía, porque yo nunca estuve de acuerdo con que el ESMAD
desbloquear a la fuerza. Pero el tema de autonomía, el tema de gobernabilidad, estoy firme y seguimos firmes. Como le digo, algunos actores políticos han querido desestabilizar este gobierno, pero nosotros hemos seguido firmes, con toda la autonomía vamos a sacar a Buenaventura adelante. Y no vamos a dejar que un grupito de actores políticos busquen desestabilizar la ciudad. Y por eso le he llamado mucho a la comunidad bonaerense, que no se dejen llevar de esos actores políticos que no han hecho sino daño para Buenaventura. Porque si usted mira quienes hicieron el daño a la salud, son algunos de los que están haciendo comentarios malintencionados. Si usted mira quienes le hicieron daño para que Buenaventura no tenga agua, son actores políticos que hacen comentarios malintencionados. Si usted mira el tema de la educación, actores políticos que acabaron con la educación de Buenaventura y andan en la marcha. Si usted mira el tema contractual, actores políticos que le han hecho daño a Buenaventura y andan en la marcha. Entonces, usted hace un análisis, inicia a atar cabos, se da de cuenta que son personas que la buena fe de los organizadores del paro, ellos han aprovechado esa buena fe para ellos hacer lo que les gusta hacer, daño. Alcalde, como vivimos en el país del realismo mágico de García Márquez, ¿cuándo esas promesas serán realidad? Agua para Buenaventura 24 horas, el hospital departamental funcionando, adecuada sistema de educación para los bonaerenses. ¿Cuándo llegaremos y cuándo se aterrizarán de verdad todas esas promesas? Mire, primero, tema del agua. Hay que reconocer que el gobierno nacional están haciendo unas obras alrededor de 50.000 millones de pesos. Pero además de esos 50.000 millones de pesos, el gobierno nacional, según el préstamo que hizo en el BIC, hay 130.000 millones de pesos. Hoy están los 130.000 millones de pesos. La señora gobernadora está colocando 22.000 millones de pesos. Y nosotros como alcaldía estamos colocando 8.000 millones de pesos. Con esos recursos vamos a darle agua a los bonaerenses de 18 a 20 horas. De 18 a 20 horas. ¿Qué es lo que se le está pidiendo al gobierno nacional? Que revise cómo nos puede aumentar los recursos o ayudarnos a financiar para que no solucionemos únicamente 18 o 20 horas, sino que podamos solucionar 24 horas de agua. Pero sí están los recursos. Hoy inclusive es algo diferente a lo anterior. Que anteriormente se tenían los proyectos, pero no teníamos la plata. Hoy tenemos la plata, pero no tenemos los proyectos. Entonces hoy estamos haciendo los proyectos y el Ministerio de Vivienda es que le da la viabilidad a los proyectos. Pero si estamos en eso, entonces sí están los recursos y hay esa voluntad del gobierno nacional. El tema de la salud. El tema de la salud, como se los dije, fue un hospital que liquidaron en la administración pasada en el 2013. Se fue parte del 2013, 2014, 2015 y el hospital nunca lo colocaron a funcionar. Cuando llegamos en el 2016 me tocó retomar todo eso. Hoy ya se están adecuando el hospital y se está haciendo el acondicionamiento para en el mes de septiembre aperturar el hospital, todos los servicios del nivel 2 y algunos servicios del nivel 3. Quiere decir que en este año ya con el poder de Dios solucionamos el problema del hospital. Inclusive el gobierno nacional se ha comprometido en hacer el estudio sismoresistente, ya envió la plata a Buenaventura para el estudio sismoresistente. Y lo que arroje ese estudio, esa plata la va a colocar el gobierno nacional y la señora gobernadora. En el tema educativo, también hemos hecho gestión con el gobierno nacional. Como le decía, ya acabamos con los estudiantes fantasma. Hoy el gobierno nacional reconoce, encabeza el Ministerio de Educación, que de los municipios certificados, el que le paga cumplidamente los 27 o 28 a sus docentes es la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Eso muestra el compromiso que nosotros tenemos con la educación. Hace aproximadamente 20 días entregamos 5 instituciones educativas. 5 instituciones para mejorar la calidad educativa en Buenaventura. Tenemos dificultades con un megacolegio que tiene capacidad para 2.880 estudiantes. El contratista quedó mal, pero es un contrato que lo hizo el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación, que quede claro que no es de Buenaventura.
Hicieron ese contrato, el contratista no ha cumplido con los tiempos. El contrato se va a liquidar o ya lo liquidaron, van a licitarlo y ese contrato se lo va a ganar otro contratista. Permítanme utilizar este término. Entonces hay un compromiso que para el mes de diciembre nos estarían entregando capacidad para estudiantes por ahí de un promedio de 1.000 estudiantes. Para que esos 1.000 estudiantes inicien el próximo año, en el 2018. Continúan haciendo las obras en el 2018 y a finales de diciembre del 2018 nos estarían entregando para el resto de un promedio de 1.880 estudiantes, para así terminar la capacidad de 2.880 estudiantes para el 2019. Eso es sobre el tema educativo. Además, estamos gestionando para colocar nosotros unos recursos, el gobierno nacional otros recursos, y seguir adecuando y construyendo otras instituciones educativas. Quiere decir que nosotros sí estamos haciendo la tarea, sí estamos haciendo la gestión con el gobierno nacional, si hay la voluntad. Que necesitamos muchas cosas más, eso es cierto, tanto en el tema educativo como en el tema de salud. Como ya se lo dije, necesitamos complementar las 24 horas del agua. El tema del deporte, también hemos hecho mucha gestión con el gobierno nacional y ya tenemos recursos para algunos escenarios deportivos. También con el gobierno nacional hemos gestionado unos centros de integración ciudadana, ya están los recursos. Quiero significarles que sí hemos tenido el apoyo del gobierno nacional. Faltan muchas cosas, pero no quiere decir que sea de este gobierno, sino que venimos arrastrando una problemática de hace muchos años. Hoy lo que la gente como que ha despertado y está exigiendo que sea este momento que el gobierno nacional les cumpla en algunas peticiones que ellos tienen. Pues alcalde de Buenaventura, Eliezer Arboleda, Viva las Noticias, que es un noticiero independiente en donde buscamos la verdad. Vamos a estar en Buenaventura haciendo nuestro noticiero para informarle a los vallecaucanos y al mundo entero la verdad de Buenaventura. ¿Qué está pasando en el primer puerto sobre el Pacífico, el más importante de nuestro territorio colombiano? Para que nos acompañe el día que estemos allá en Buenaventura. Con mucho gusto, voy a estar muy pendiente, porque para mí es muy importante que el pueblo colombiano sepa la realidad de nuestra ciudad. Para mí es muy importante que la gente sepa los avances que hemos tenido, cómo encontramos la ciudad y cómo la estamos proyectando. Por eso me llena de satisfacción y de alegría que ustedes vengan acá para que nos ayuden, porque yo siempre lo he dicho, esto no debe ser un problema únicamente del alcalde, esto nosotros tenemos que buscar que nos ayuden los amigos periodistas, que nos ayude la comunidad, que nos ayuden todos los que puedan acompañarnos en sacar adelante esta ciudad. Esta es una ciudad que necesita de todo para que podamos desarrollar un municipio acorde a cualquier ciudad del mundo. Imagínense, nosotros tenemos un puerto, y para tener un puerto no es que tengamos una ciudad desarrollada. Por ello yo pienso que la presencia de ustedes por acá va a ser muy importante para que nos ayuden a nuestro propósito que tenemos de sacar adelante a Buenaventura. Alcalde Eliezer Arboleda, alcalde de Buenaventura, muchas gracias y que se cumpla todo y que Buenaventura pues logre salir adelante. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias a usted y a todos los que están en la mesa de trabajo.